militares. Bueno, hay quien dice que uno de los grandes proyectos continentales de Estados Unidos, ¿no?, del gobierno Bush, como es el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, de alguna manera fue enterrado en la cumbre de Mar del Plata, ¿no?, del año pasado. ¿Tú estás de acuerdo con esto o te parece demasiado optimista? Pues quisiera que fuera así, pero desafortunadamente creo que sigue existiendo el riesgo de que Estados Unidos imponga el ALCA, y en eso precisamente el régimen parapolítico que existe en Colombia y la máquina de violencia que existe en Colombia pueden ser utilizadas, como lo decía antes, para tratar de imponerle a América Latina, y no solo directamente Colombia, su régimen político, sino el modelo de impunidad que existe en Colombia. Porque vemos con tristeza como, por ejemplo, en Brasil han sido asesinados 75 líderes populares. Recientemente hubo una masacre, en una ocupación, una lucha que tenían los campesinos brasileños contra Singenta, con el modelo colombiano, que son las bandas armadas de los grandes propietarios que entran a exterminar a los líderes populares. También hemos visto cómo existe un sicariato en Venezuela implantado por los grupos reaccionarios que inicialmente se llamaron también Autodefensas Unidas de Venezuela, AUV, que han asesinado a más de 100 dirigentes campesinos. Vemos cómo prolifera el paramilitarismo en México contra Chiapas, contra el pueblo de Oaxaca, de Guerrero, cómo en México se trata de implantar el Plan México, que es una copia del Plan Colombia, y estos planes, siguiendo el modelo colombiano que ellos consideran exitoso para aplastar a las organizaciones civiles populares, al movimiento social, con esto pueden tratar de revertir lo que se ha visto en Mar de Plata, que es el resultado de la lucha de los pueblos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, que han impedido que estos países claves como son Brasil y Argentina entren a los tratados de libre comercio, que Ecuador no entre al tratado de libre comercio, pero ellos, por este sistema de violencia contra los pueblos, podrían llegar a hacerlo. Espero que la lucha de los pueblos detenga estos planes de generalizar el modelo de impunidad colombiano, y de esa manera derrotemos definitivamente al ALCA. Frente al ALCA, uno de los proyectos más desarrollados es el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, impulsado, ya firmados acuerdos clave entre gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua. ¿Qué oportunidades crees tú que ofrece a los pueblos de América Latina iniciativas como el ALBA? Pues yo creo que lo que más me gusta del ALBA es que no es un discurso solamente, sino que es un programa que se comienza a llevar a la práctica. Es un hecho concreto de integración latinoamericana alternativo a la globalización de los transnacionales. Creo que el ALBA tendrá perspectivas en la medida en que pueda extenderse a otros pueblos. Obviamente para nosotros es un anhelo estar también en el ALBA, integrarnos, que podamos derrotar al TLC, que no han logrado firmar todavía con Estados Unidos, gracias también a la solidaridad del propio pueblo norteamericano, de la propia clase obrera de Estados Unidos, que se ha solidarizado con el pueblo colombiano para impedir la firma de este TLC, y en la medida en que nosotros logremos finalmente derrotarlo, podamos también integrarnos a este proyecto. Pero creo que además el futuro del ALBA está en la integración también con los pueblos que están luchando en Estados Unidos y aquí en Europa y en Japón contra la globalización de las transnacionales, de manera que esto pase a ser de una integración latinoamericana también a una integración con los pueblos de los países del llamado norte, como la está haciendo por ejemplo Venezuela con los pobres de Nueva York, con los indígenas de Estados Unidos, con los afroamericanos, porque la solidaridad es no solo de los latinoamericanos, sino también de los otros pueblos que están luchando con nosotros en todo el mundo. Bueno, te quería preguntar también qué te parece, bueno, esta nueva estrategia que hay desde las grandes potencias industriales, ¿no?, de sustitución de la dependencia del petróleo por una nueva dependencia, ¿no?, que es la de los agrocombustibles. ¿Qué hay detrás de toda esta estrategia? Bueno, no es muy difícil saber lo que hay detrás. Es un proyecto táctico de los transnacionales y en particular de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea para proveerse de una dosis de combustible urgente en este momento en que están pensando en agredir a Irán, en hacer la guerra en Irán, y no quieren
que les pase como les pasó con Irak, en que fracasado el golpe de Estado en Venezuela, tuvieron que hacer una guerra en Irak con altos precios del petróleo, ahora quieren bajar los precios de los combustibles para que la guerra de Irán sea exitosa y en esa forma sacrificar, así sea a costa de la producción de alimentos de los países tropicales donde a todos los han puesto a producir agrocombustibles. Pienso que quienes se están metiendo en gran escala en esto van a sufrir una gran decepción porque tarde o temprano los precios de los combustibles volverán a bajar, sea porque Estados Unidos gana la guerra en Irán, que va a ser bastante difícil, o sea más bien porque fracasa en Irán o porque no puede agredir a Irán. Llegará un momento en que bajen los precios de los combustibles y pasará a estos países como al campesino que siembra patatas porque están caras, pero cuando sale la cosecha todos los campesinos han sembrado patatas. En el caso de Colombia, el plan de los agrocombustibles es aún más ridículo porque el costo de producción de los agrocombustibles en Colombia es un 50% más alto que en Brasil o en Indonesia o Malasia. Entonces los agrocombustibles son solo para uso interno, se ha establecido una ley de Colombia que obliga a usar los agrocombustibles con el fin de que el petróleo, nosotros somos exportadores de petróleo, que nos cuesta la mitad producirlo, lo mandemos para Estados Unidos. Entonces vamos a consumir etanol al doble de precio que nos sale la gasolina para poder mandar la gasolina barata para Estados Unidos a costa de sacrificar nuestras zonas de selva, a costa de sacrificar producción de alimentos y sacrificando el Estado colombiano altas cantidades de impuestos que pagan las grandes empresas que producen estos porque las han exceptuado de impuestos para que produzcan agrocombustibles. Entonces es un plan forzado para el país que realmente solo le va a convenir a unas pocas personas que desafortunadamente, como lo he dicho antes, también son los dueños de los medios de comunicación y promocionan estos proyectos como si fueran a ser salvadores cuando realmente no lo van a hacer. Van a beneficiar al empresario Ardila Lule, van a beneficiar a los paramilitares que tienen los cultivos de palma africana y van a disfrazar unas relaciones de dominación en Colombia de los grandes propietarios agrícolas que precisamente cultivan solo estos productos y no alimentos desde hace